Perfecto. Muy buen día, gente, muy buenos días. Nos están acompañando el día de hoy para un episodio más de La Torre de Babel. Y con nosotros tenemos a un invitado de lujo, a un invitado de Prosapia. ¿Quién es nuestro invitado? Se estará usted preguntando con qué se presenta el día de hoy. Bueno, tenemos aquí con nosotros a un periodista deportivo, narrador y analista de fútbol con dilatada trayectoria a pesar de su juventud. Fue narrador y conductor en Sky Sports, fue conductor, analista y narrador en Claro Sports. En los Juegos Olímpicos de París 2024 cubrió 5 disciplinas, las cuales son atletismo, tiro con arco, balonmano, tenis de mesa y, claramente, el fútbol. Y desde el año 2024 se integró al equipo de TNT Sports México, en donde cubre torneos como la UEFA Champions League y la Premier League, y también torneos de más que nada de fútbol inglés como la FA Cup. Y además de todo esto, algo que no tenemos todos los días, además de conductor, analista, panelista deportivo, cuenta con un diploma que lo acredita como director técnico avalado por la FMF, la Federación Mexicana de Fútbol. Y ya esto como dato de color, tuvo su formación profesional en el Tecnológico de Monterrey, en el campus Santa Fe, en comunicación y medios digitales. Aquí yo también estoy a nada de ser Exatec, entonces esto lo quería agregar. ¿Quién tiene este currículum tan impresionante? Bueno, nada más, nada menos que Daniel Barra con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto saludarte. Gracias también por la presentación. Y sí, ya prácticamente son pues 10 años desde que estoy en los medios de comunicación. Empecé por allá del 2016, como bien decías, en Sky Sports. Y este verano en junio se cumplen ya los 10 años. Actualmente tengo 32 años, entonces empecé cuando tenía 22, todavía estaba yo en la carrera universitaria que se abrió esta oportunidad y ya desde entonces pues no hemos parado, la verdad muy afortunado, muy agradecido, porque pues digo, este medio es muy chico, es un nicho prácticamente el gremio y pues nada, la verdad me siento muy contento de poderte acompañar para pues, platicar de lo que sea necesario. Muchísimas gracias a ti por el tiempo y por el espacio. Y bueno, ya di la introducción más que nada, pero lo que no comenté fue que creo que como todos los que nos escuchan y también como todos los que al final terminan haciendo cosas relacionadas al fútbol, la génesis, el sueño principal es efectivamente ser futbolista, dedicarse al deporte que nos congrega a todos aquí. Y tú antes de todo esto, tú tuviste experiencia en las fuerzas básicas de el Cruz Azul. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese inicio con el deporte, sobre toda esa posibilidad de estar en fuerzas básicas y de poder tener aspiraciones reales para ser futbolista profesional? No, pues fue yo creo que a nivel deportivo la etapa que más disfruté en mi formación y que creo no sería quien soy hoy como profesional en el tema de la narración y la conducción si no hubiera vivido esa etapa, ¿no? Mi punto final a esa carrera, por así decirlo, del fútbol más profesional se da en Cruz Azul. Previamente yo había estado también en las fuerzas básicas de Pumas, de ahí es que me voy a Cruz Azul y en Cruz Azul fue un año, fue la 2008-2009, todo ese año que tuve la oportunidad de estar entrenando con el primer equipo. Entonces imagínate lo que era compartir vestidor con gente como Jaime Lozano, gente como Josgar Gutiérrez, estaba el Capi Beltrán, estaba Fausto Pinto, había extranjeros importantes como Marcelo Carrusca, que era paraguayo, estaba Pablo Ceballos, también paraguayo, había pues, mucha gente que yo admiraba y que veía en televisión y con la cual después tuve la oportunidad de compartir y te das cuenta del mundo que es realmente el fútbol. O sea, estar en un vestidor de primera división te cambia completamente la perspectiva. El entrenador además era Benjamín Galindo, que Sí. Benjamín Galindo, digo, ya a ustedes que son una generación mucho más joven que yo, 10 años menor que yo, tal vez ni lo topan, pero Benjamín Galindo fue de los grandes maestros en el medio campo de la selección mexicana, las Chivas, una leyenda auténticamente, y que él fuera el entrenador sesión a sesión, estar trabajando con él, además de estar trabajando en un equipo con la presión que carga Cruz Azul, pues es algo que te hace
todos los días ir a trabajar con el entendido de que eres un privilegiado. Y ese Claro. privilegio se acabó al término de la temporada, creo que Apertura 2008 o 2009, no me acuerdo, pero se da con la final contra Toluca, aquella Sí, que sí, esa final. pierden, que pierden contra el Toluca, y ahí pues sale el profe Benjamín Galindo y sale toda su gente de confianza. Yo había llegado a Cruz Azul por recomendación del que era su auxiliar, René Isidoro García. Ujú. Entonces, al irse todo ese cuerpo técnico, toda esa gente de confianza de ellos también terminan saliendo y yo ya había recibido previamente, por mi edad, ahí yo tenía 15, 16 años. Yo ya había recibido previamente una oferta del entrenador de la Prepa Tech Campus Santa Fe para integrarme a entrenar con ellos con una beca deportiva. Y después de haberlo intentado en Pumas, después de haberlo intentado en Cruz Azul, pues mi papá habla conmigo y me dice, yo creo que es una muy buena oportunidad que ahora también le des entrada al tema escolar. Es importante que te prepares en ámbitos escolares. Una beca deportiva aparte, pues no se la dan a cualquiera. Es una muy buena oportunidad también en un tema económico familiar. O sea, es una oportunidad, o sea, que yo, mi papá me dijo, yo la verdad no te puedo pagar una escuela como el TEC. Con la beca se puede abrir esa posibilidad. Entonces, pues me recomendó tomar la beca. La tomé y creo que fue una gran decisión porque yo llegué a ganarme un lugar muy rápido en el equipo de la prepa como titular y después era el suplente en el equipo de la universidad con 16 años, porque traía el nivel de un chico que entrenaba con primera división de Cruz Azul. Claro. Entonces, pues, obviamente yo volaba, era portero. Entonces, yo obviamente en los entrenamientos los hacía con la intensidad con la que estaba acostumbrado y eso me permitió ganarme ese lugar en el equipo rápidamente y me costó mucho más el lado académico, porque tienes que sacrificar el lado académico. Yo terminé la secundaria en una secundaria abierta porque se empalmaba el horario de perdón, de la secundaria con el De los horario entrenamientos. de los entrenamientos en Cruz Azul. Entonces, pues ahí fue donde más le batallé, tuve que tomar cursos de regularización para poder pasar el examen de admisión en el TEC y así, o sea, yo traía un déficit, o sea, así como en el nivel deportivo yo destacaba sobre el resto a mi edad, también me costaba muchísimo trabajo el aspecto académico porque traía ese déficit de un año completo, todo tercero de secundaria, pues lo dejé de lado e iba a la secundaria abierta, que francamente pues aprendes muy poco en ese nivel y colocarlo en el TEC pues está difícil, ¿no? Entonces, pues ahí empecé a batallar por ese lado, pero también ahí me hizo darme cuenta que tenía yo que explotar mis aptitudes, que fue el tema de la comunicación. Yo lo tenía muy claro. El día que se me cerraron las puertas en el mundo del fútbol, dije, bueno, quiero seguir cerca del deporte, me apasiona el deporte, no solo el fútbol, el deporte en general. La mejor forma de hacerlo, de vivir del deporte, de estar cerca del deporte, de viajar gracias al deporte, es siendo narrador, siendo periodista deportivo. Entonces, enfoqué mis esfuerzos de 8 años, prepa, y los 4 años y medio, 5 años que hice de universidad, en dedicarme a esto. Entonces, fue tal ese enfoque que tuve hacia los medios de comunicación que para mí la transición de pasar de ser estudiante a ser comunicador deportivo fue algo natural, era algo que se tenía que dar en mi cabeza. Yo no me imaginaba haciendo otra cosa y afortunadamente las cosas se acomodaron, el destino tenía esa misma idea en mente, se cruzaron los caminos del destino, el trabajo, la preparación y pues enos aquí 10 años después. Mm. Y nos aquí, y como comentabas bien el tema de las decisiones, el destino, quizás que pues no era el camino que en un inicio se pensaba, pero que ya con el tiempo sobre la marcha, pues uno va encontrando dónde debe, bueno, a dónde quiere estar. Y algo también de, pues, de que quién sabe si era el destino o era algo que se fue formando con el tiempo, fue que en el 2013 Televisa abre una convocatoria para alumnos y gente que pues tenga cabida en las transmisiones, ¿no? Y pues fue justamente en donde algunas personas, pues de que probablemente empezaron ya a conocerte en el ámbito de los medios, o de que si acaso, pues porque saliste en esa transmisión, por partido Monterrey América. En el 2013 te toca narrar un penal en el último minuto, porque es para el América. Y bueno, ¿cómo se dio esa experiencia? ¿Cómo se dio que de la convocatoria tú fueras el elegido para narrar en ese momento? ¿Cómo se da esa situación?
Mira, yo creo que ese es el punto de inflexión y creo que es el punto en el que igual volvemos a la vida, el destino, Dios, si creen en Dios, llámenlo como quieran, es ahí donde es el punto de inflexión, el punto clave en mi vida, porque hay una mezcla de suerte y hay una mezcla otra vez de que se abre la puerta de la oportunidad. Y esto es, digo, independientemente del tema de que los dos seamos familia tech, ¿no? Pero Ujú. es porque llega a través del tech, es porque mi director de carrera, que sabía que yo me quería dedicar a los medios de comunicación, le llega esta convocatoria por parte de Televisa, así como llegó a muchas universidades en la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey, y aquí en México tocaron base con el tech y le preguntan al director de carrera, oye, necesitamos unos chavos que nos acompañen a esta dinámica porque si llegara a haber un penal, alguno de ellos podría llegar a narrarlo. No les prometemos nada, simplemente es si se da la posibilidad o si se da un penal, lo narrarían ellos. Entonces fuimos 3 chavos del TEC y fue otro más de otra escuela que era la escuela de narración, es una escuela especializada aquí en la Ciudad de Claro. México, que es el Centro de Capacitación Raúl del Campo. Eh, y ese otro chico era Iván Elizondo, Iván el Pollo Elizondo, que hoy en día también es narrador, que hoy en día es mi amigo, que hoy en día trabajamos juntos en un podcast incluso, Sí, pero él era el único que venía de otra escuela. Los otros tres eran del TEC. éramos del TEC. Y yo con esos 2 compañeros del TEC o sea, estábamos en el entendido de que si efectivamente ya, o sea, mientras íbamos camino al Estadio Azteca, porque todo esto se iba a hacer en vivo en el Estadio Azteca, en el palco de transmisión, ya estábamos en el entendido, si llegara a ver el penal, no lo vamos a narrar ninguno de nosotros dos. Eso me lo decían mis compañeros, porque nos da pena. Nosotros venimos aquí a ver el partido y queremos ver cómo funciona tras bambalinas, queremos ver cómo es una cabina de transmisión, cómo es una unidad móvil. O sea, ellos iban Sí. ahí para otra cosa. Yo sí iba Ujú. con la intención de narrar el penal porque yo sí me quería enfocar plenamente en el tema de lo que se conoce en el argot de la comunicación como talento. Talento es aquella persona que sale a cuadro y que se desempeña dando las noticias, siendo conductor, siendo reportero. Si haces cualquiera de esas cosas y sales a cuadro, eres un talento. Entonces yo quería enfocarme en ser un talento. Llegamos al estadio y nos dicen, bueno, la dinámica es muy sencilla. Si llegara a haber un penal, lo narraría alguno de ustedes. Vamos a hacer un sorteo con 4 papelitos enumerados del 1 al 4. 1, 2, 3 y 4. Saquen el papelito y al que le saque el papel con el número 1 es el que va a narrar el penal en caso de que haya un penal. Ahí ya estabas metiendo más factores. Tenías que, uno, esperar que hubiera un penal y dos, esperar que te tocara a ti ese Claro. papelito con el número 1, pues para que si había un penal tú lo narraras. Abro yo mi papelito y me toca el número 3. Volteo a ver a mi compañero, me enseña número 2. A mi otro amigo, número 4. Y entonces Iván Elizondo se vuelve loco. Me tocó el 1. Y ahí desde el principio nos dijeron todo, desde que lleguemos al Estadio Azteca lo van a estar siguiendo unas cámaras con un tripié, con un boom para captar bien el audio, Ujú. porque la intención es que en el programa de la jugada se haga una pieza, se haga una especie de color en donde la experiencia que ustedes vivieron se comparte en el programa de la jugada, que la jugada ya no es lo que era o lo que Sí, es hoy en sí. día. Te estoy hablando hace 12 años en donde no existían las redes sociales, donde YouTube creo que ni siquiera existía tampoco. O sea, la Ujú. gente veía la televisión. La gente Claro. veía la televisión, la gente se sentaba a ver la tele y a ponerle atención. No teníamos los distractores del TikTok, no teníamos los distractores del Instagram, cosas que en aquel entonces no existían. Entonces, salir en la jugada domingo por la noche era súper representativo y era algo, el sueño de cualquiera que se quisiera dedicar a esto. Entonces, pues, en cuanto Iván abre el papelito con el número 1, las cámaras lo enfocaban, la primera entrevista a él, no, ¿qué sientes? No, pues espero que ahora sí haya un penal, que no sé qué, y pues uno hoy un poco relegado, pues nada, por un momento la verdad me costó trabajo, pero mis compañeros y el mismo staff, la verdad, muy buena onda todos, me dijeron, tú tranquilo, güero, si llegara a haber otro penal, pues lo narras tú, no sé qué.
Güey, nunca hay un penal en un partido de fútbol. Que haya dos penales, nunca. O sea, menos va a llegar a pasar eso. Entonces, yo estaba, la verdad, francamente resignado. Y lo que son las cosas, no recuerdo bien el minuto, pero en el primer tiempo hay un penal. Hay un penal, es para el Monterrey y lo tiene que narrar Iván El Pollo Elizondo, mi compañero. Entonces lo narra, la verdad es que súper bien, el momento muy especial, otra vez las cámaras encima de él. Yo veía como incluso el productor estaba contento porque ya tenía la pieza, ¿me explico? O Ujú. sea, el proyecto no se iba a consolidar si no le tocaba a alguien realmente narrar un penal. Claro, Entonces claro. él ya tenía la pieza, ya tenía el contenido hecho para el programa del domingo. Le hicieron entrevistas a Iván, que cómo te sientes, unas tomas ahí de cómo estaba él contestando el teléfono, los mensajes todavía que le llegaban de su familia, de te acabamos de ver en la tele. O sea, un momento francamente envidiable. Yo Sí. estaba con esa cara de, güey, qué envidia que le tocó a este güey y no me tocó a mí. Qué El suerte partido tienes fue algunos. avanzando, exacto, qué suerte tienen algunos, sin saber lo que iba a pasar más adelante. Empata el América, el partido se pone 1-1 y Último por ahí del minuto. minuto, exacto, y por ahí del minuto 92, 93, esto te estoy hablando obviamente es una época previo al VAR, no existía la tecnología en el fútbol, o sea, una decisión arbitral era definitiva, irrevocable. Minuto Ujú. 93, 94, una mano clara dentro del área, penal a favor del América, Canal 2, televisión abierta, 9 de la noche, América Monterrey, o sea, el escenario ideal. Y Claro. entonces, ahí Paco Villa, que en paz descanse, que es el que llevaba el relato del partido, pues se avienta la frase, ¿no? No lo voy a narrar yo, lo va a narrar Daniel Barba, joven que quiere ser comentarista. Y en ese momento me cede la palabra y yo con nula experiencia, pues tengo que entrarle al quite y relatar un momento cumbre de ese partido, como lo era el penal de último minuto, con el cual el América podía ganar sus primeros 3 puntos como local en ese Sí. torneo. Aparte, siendo el equipo local, es penal, lo patea Rubén Sambuesa, es gol del América, lo narro yo, y en ese momento me convenzo de que eso es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, porque era estar en el palco central del Estadio Azteca, yo gritando el gol con el cual ganaba el América y sentir la vibración del estadio es una sensación indescriptible, que solamente los que lo viven pueden entenderlo. Sentir un coloso, un estadio del tamaño del Azteca, con más de 75,000 personas, todas gritando gol, mientras tú también lo estás haciendo, con el o sea, sientes cómo el estadio literalmente tiembla. No, pues, en ese momento dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, lo quiero para el resto de mi vida, porque aparte, pues ahí también, lo mismo que habían hecho con Iván, lo hicieron conmigo. La entrevista post, ¿qué sentiste? La pieza pasó de ser solamente que lo narrara Iván a ser yo el protagonista de la pieza porque tuve la fortuna de narrar un penal al último minuto con la emoción que eso representaba. Afortunadamente salió todo bien, creo yo, para ser un inexperto que lo narré bien. Sí, sí, sí. Es algo que me marcó completamente y que aparte pues significó mucho para mí porque pues, regresé a la escuela, imagínate, eso fue sábado, el lunes que regresé a la escuela era el tipo más popular de la universidad. El sueño de Obviamente mi cualquiera, ¿no? director, claro, el sueño de cualquiera, el director de la carrera estaba fascinado, el director de la Escuela de Humanidades estaba fascinado porque además para el TEC de Monterrey Campus Santa Fe, lo que eso significaba, estar en el pedestal con un alumno de primer, segundo semestre y tenerlo en un momento de tanta visibilidad y que lo hiciera bien, entonces se volvió como la bandera de la carrera de comunicación, ¿no? Esto es lo que pueden hacer nuestros alumnos. Si quieres hacer algo así, ven y estudia en el TEC de Monterrey. Entonces, pues, para el TEC fue súper conveniente Claro. y para mí también. O sea, porque a partir de ahí me convencí de que eso era lo que quería, los profesores sabían hacia dónde yo iba, mis compañeros sabían hacia dónde yo iba, empecé a narrar a partir de ahí los partidos del equipo de fútbol americano del TEC, que tú lo sabes, en la comunidad TEC Sí, el sí. fútbol americano es súper relevante, Sí. entonces empecé a viajar con el equipo de fútbol americano, si ellos iban a Monterrey, yo iba a Monterrey a narrar los partidos con un proyecto que empezamos haciendo con estos mismos dos compañeros que me acompañaron o que estuvieron en el Estadio Azteca aquel día. Ujú. Nosotros éramos camarógrafos, éramos productores, éramos narradores. Era un proyecto integral
que se llamaba CSFTV, Campus Santa Fe Televisión, con el cual empezamos a darle visibilidad al deporte en el campus con nosotros como protagonistas. Entonces, la verdad es que fue espectacular y eso al final del día terminaron siendo los pininos y terminó siendo las bases para que yo agarrara callo, me familiarizara con lo que es narrar, el ritmo de narración, y eso el día de mañana, o sea, el 2016, yo en el casting que te contaba hace un rato de Sky Sports, ya Sí. llegara con ciertas tablas y pudiera quedarme en Sky y empezar ahí ya mi camino, mi andar en los medios de comunicación, Sky, Claro Sports y ahora TNT. Perfecto, una experiencia que, pues como nos narras, cambia la vida, que pues da esa sensación de una pequeña probada de lo que puede venir en el futuro. Y de que ya nos comentaste también esa experiencia tan indescriptible, ¿no? De sentir cómo el estadio está vibrando, de sentir cómo todo a tu alrededor se junta para que llegue ese momento. Y pues más que nada es a lo que muchas personas, no solo yo, sino la mayoría que nos escucha, tiene pensado, ¿no? Esa pasión del fútbol, eso que nos da el deporte, poder no solo, solo vivir de ello, sino también estar relacionado a ello, sea profesión o sea simple ocio. Y también hablamos mucho del fútbol y pues yo considero que algo importante del fútbol, además de pues evidentemente los jugadores, el entrenador, la afición, el estadio y tal, son los medios de comunicación, son estas personas que hacen posible que las personas que no pueden ir al estadio tengan la experiencia de poder vivir uno o pues varios partidos desde la comodidad de su casa, antes en la tele, ahora en redes sociales y computadoras. Sin embargo, yo me quiero enfocar un poco más como nos comentas, en el narrador, en ese papel, en esa labor del narrador. ¿Cuál consideras tú, más que nada, como tienes esa característica, ¿no? De que has tenido que transicionar desde antes, que no había redes sociales, hasta ahora, que pues, es el pan del cada día. Para ti, ¿cómo ha variado, cómo ha cambiado el papel diferencial y el valor agregado que le da un narrador de fútbol a un partido? Creo que va mucho por el lado de captar la atención. Un buen narrador o una buena narradora pueden hacer que tú te concentres en el juego, sea cual sea el deporte, te concentres en lo que está pasando en la pantalla. Porque, y como lo platicábamos hace un rato, cada vez existen más estímulos audiovisuales. Ujú. Estás viendo un partido y traes el celular de la mano. Estás jugando Xbox y traes el iPad y estás viendo un podcast. O sea, ya Sí. nuestros rangos de atención están por todos lados. Entonces, hay un buen trabajo para alguien que lleve el micrófono puede ser fundamental para que la gente se meta de lleno al partido y lo pueda vivir de forma diferente y sea ese el valor agregado. Lo que tú le puedas dejar a una transmisión sin olvidar que los protagonistas están en la pantalla. Los protagonistas no son los narradores. Los protagonistas son quienes están llevando a cabo el juego. Tú tienes que ser el complemento ideal del juego, no tratar tú de ser el protagonista, no ser tú quien acapara los focos de atención, no ser tú que a través de una frase rebuscada, rimbombante, quiera que destaque la transmisión. Un buen narrador, de un buen narrador no se hablan muchas cosas durante el partido, ¿me explico? Ujú. Un buen narrador es valorado por la gente por lo que hace, porque si se está hablando de ti, seguramente es porque estás haciendo algo mal. Entonces, creo que ahí es donde uno ha tenido que pues, trabajar más, darle un valor extra a lo que tú haces, dejar que el partido fluya, acompañarlo con buen ritmo, acompañarlo con buenos datos, saber los nombres de quienes están en el terreno de juego, eh, estar concentrado plenamente en lo que está pasando, porque hoy en día también, pues todos tenemos acceso a las redes sociales y si tú estás distraída, si tú estás distraído, leyendo Twitter, ver cuánta gente te mienta la madre durante la transmisión, pues eso te va a afectar, te va a desestabilizar, te va a distraer, te va a dispersar. Y ahí entonces es donde empiezas a cometer errores. Cualquiera se puede equivocar, ¿eh?
muchas veces es tal el ritmo tan rápido que quieres llevar que te puedes trabar. Claro, Un error le puede pasar a cualquiera, pero hay errores más graves que trabarse, hay errores que son más costosos que trabarse, hay errores como confundir a alguien concuerdo. constantemente durante todo el partido y Sí, que no lo corrijas. ¿Me explico? Muchas veces el ego nos gana y tú estás tan casado en que Juan López es Juan López cuando en realidad es Martín Palacios, que por el puro ego de no reconocer que te equivocaste, nunca lo aclaras y todo el partido estuviste diciéndole mal el nombre a alguien, le estuviste diciendo mal la nacionalidad a alguien, estuviste claro. pronunciando mal un apellido. Entonces, hoy con la información que hay, el acceso a la información que se tiene, ninguna equivocación pasa desapercibida. Todos nos vamos a equivocar. Entonces, también tienes que estar consciente de que los errores son parte del trabajo. Estás en un trabajo que es público, si te equivocas va a haber quien te lo recrimine, pero está en ti que no te afecte eso. Sabes reconocer tu error y seguirle dando. ¿Por qué? Porque tú no eres el protagonista, ¿sabes? Ya te Claro. equivocaste, ya, corrígelo y listo, a lo que sigue. No, no eres tan importante. Lo importante es lo que está pasando en el terreno de juego. Y tú tienes que estar a la par del espectáculo que están dando en la cancha. Y si el partido no está siendo espectacular, entonces es tu trabajo integrar a la gente para que disfruten un 0-0 entre el Puebla y los Bravos de Juárez, con todo respeto. ¿Me explico? Esos Claro, son los partidos más complicados, los partidos que poca gente ve o que son poco relevantes. Esos son los verdaderos retos. Un Bayern Múnich, Paris Saint-Germain 5-4, como el que acabamos de vivir en la ida de las semifinales de la Champions, pues, cualquiera lo puede hacer bien, porque el partido te da el ritmo, porque el partido te da el espectáculo, porque el partido te marca la pauta. Ah, pero ahí te quiero ver un viernes a las 9 de la noche narrando un Juárez Tijuana. Ahí está el verdadero reto y ahí es donde uno tiene que destacar. claro, claro, como nos comentabas, cada partido representa un reto diferente y también lo comentábamos igual en una entrevista anterior que tuve, no sé si conozcas a este Memo Navarro, que es alguien que también estuvo en el programa con nosotros. Él nos comentaba mucho de que si bien un narrador, un analista, como nos comentabas, no es el protagonista de lo que la gente vino a ver, que pues, son los jugadores y el partido más que nada, tiene una labor fundamental y uno de los mayores retos es esa preparación antes del partido, esa preparación que pues tiene que hacer un analista, un comentarista para poder estar al 100% por usted del partido y que no le sucedan estos errores o que no tenga que improvisar tanto, sino que pueda llevarlo. En tu caso, la pregunta es, ¿cuál es tu preparación personal que sigues antes de cualquier partido, sea semifinales de Champions o sea una jornada doble de la Liga MX? ¿Cuál es la preparación que sigues antes de cualquier partido? Mira, ya con los años que tengo, eh, cada vez preparas no menos los partidos, pero cada vez te das cuenta que el tema de la preparación realmente en lo que te ayuda es para tener todo en la cabeza, por si algo pasa, tener la capacidad tú de poder hablar de lo que se está dando sin la necesidad de estarte distrayendo, revisando datos y estadísticas. Yo normalmente lo que hago es, me gusta ver el partido previo de los equipos en cuestión, si bien no completo, pero sí trato de ver uno o hasta dos resúmenes para varias cosas. Uno, cómo juega el equipo, evidentemente, pero también familiarizarme con los jugadores, porque Claro. somos, o sea, el trabajo del narrador es muy visual. Tú ves y verbalizas. Y Ujú. hay muchas veces que hay un jugador que se parece a otro jugador, hay muchas veces que hay similitudes físicas. Entonces, tienes que empezar a ver los pequeños detalles, qué tenis utiliza, de qué color son, si trae bandita o no trae bandita, qué corte de pelo, la manga larga, son los pequeños detalles los que a través de la preparación puedes encontrar, porque así a la hora del partido tú ya sabes quién es quién, a pesar de que no se Claro. mueve en la posición en la que debería de estar en la cancha, pues, y sobre todo nosotros que trabajamos con productos donde hay mucho fútbol de vanguardia, donde poco se respetan las posiciones y hay muchas más libertades dentro del terreno de juego.
De repente uno que debería de estar jugando de defensa por izquierda aparece atacando por la derecha. Alguno podría dudar en que es tal Sí, los jugador. laterales invertidos luego se meten y luego hacen las transiciones acá, claro. Cosas así, o sea, cosas más tácticas, más de pizarrón, pero tú puedes estar convencido de que lo que estás diciendo es cierto, a pesar de que pueda sorprender que tal futbolista aparezca en cierto sector que no le correspondería, entre comillas, Claro. en la cancha, ¿no? Y ese son el tipo de cositas con las cuales la preparación te ayuda, porque tú ya sabes que es un movimiento que está mecanizado, que suelen hacerlo regularmente, que al entrenador le gustan ciertos patrones de movimiento de sus jugadores, porque ya sabes que el jugador que está haciendo eso es el de los zapatos amarillos y es Pedro y no es Juan, etcétera, etcétera. En el tema de las estadísticas, puntualmente en estas dos ligas, en la Champions y en la Premier, las dos ligas te hacen llegar un paquete de datos. Entonces también hay, pero son infinidad de datos y hay muchos datos que son irrelevantes. Entonces parte de la preparación es la filtración de datos. ¿Cuáles datos realmente son valiosos para tu transmisión? ¿No? Realmente, ¿qué va a aportarle a la transmisión? Sí, que el tema de que de los goles Entonces, esperados, el tema de que no sé cuántas intervenciones hizo en tal partido y tal, o sea, como lo comentabas, igual lo comentábamos en otras entrevistas, de que el verdadero papel de las estadísticas en el fútbol actual, porque si bien hay unas que son muy relevantes, la verdad es que con todas estas páginas de datos, estas páginas de estadísticas que nos proporcionan muchas cosas, que de verdad influyen en el partido y que de verdad vale la pena comentar. exacto, porque si no, pues te vuelves alguien que está dando datos y datos y datos y te desenfocas de lo que está realmente ocurriendo. El dato, la estadística debe ser un aderezo para el partido y tienes que ser muy puntual en cuándo soltarlo, en qué momento hay una pausa en el partido que te permita destacar, en qué momento porque nos llega a nosotros una señal internacional. Nosotros no tenemos comunicación directa con el director de cámaras o con el Claro, camarógrafo que está ejecutando tal o cual movimiento. Entonces, tú tienes que prácticamente irle adivinando, ¿no? Al realizador, si de repente te hace un zoom y te hace un zoom a cierto jugador, bueno, ahí es pertinente hacer la mención de que este futbolista neerlandés que está jugando su partido número 15 de la temporada, viene recuperándose de una lesión, está buscando su cuarto gol en la temporada, acaba de ser convocado por la selección de su país y está buscando asistir a su segundo mundial. ¿Me explico? claro, sí. Ahí ya lo tiraste en el contexto en el que el güey está literalmente con la cámara en su cara. No lo tiraste de repente cuando alguien está desbordando por la derecha y no tiene Claro, nada que ver. claro. Entonces, eso más que preparación, eso es el feeling, es el tacto, es la experiencia y es muy empírico también. Por eso las famosas horas de vuelo. La mejor preparación son las horas de vuelo. La mejor preparación es tener la experiencia. La mejor preparación es el ser autodidacta, el tú mismo escucharte, ver tus partidos, reconsultarlos. ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Qué palabras utilizo mucho? Esa también es parte de mi preparación, ver el partido anterior que yo narré para ver qué muletillas pude haber ocupado, qué palabra pude haber repetido mucho, qué detalle se me pudo haber escapado, pulirlo y tratar de que la siguiente transmisión no cometa yo esos mismos vicios, porque muchas veces son pequeñas cosas, vuelvo a los detalles, cosas que muchas veces la audiencia ni siquiera se va a dar cuenta, pero tu jefe se va a dar cuenta, tu compañero se va a dar cuenta, tú mismo te vas a dar cuenta y la mejora tiene que ser continua. Entonces, para mí, esa es la preparación que recomendaría para quien esté interesado en relatar partidos, sea de la disciplina que sea.